Electrodinámica clásica. A fines del siglo XVII y durante el siglo XIX, el trabajo en los fenómenos de electricidad y magnetismo fue muy notorio en la física teórica y experimental. Nos podemos referir desde 1769 con de Joseph Priestley, químico, teólogo y filósofo británico. Su fama está ligada sobre todo a la investigación científica. Hábil experimentador, condujo notables indagaciones en el campo de los fenómenos eléctricos, de los gases y de los procesos de calcinación. Destacamos su libro acerca del fenómeno de la electricidad, en el cual sugiere que la electricidad es de suma importancia para entender los procesos de la química, lo que se comprobó después en los siglos XIX y XX. Otro personaje a resaltar en esta historia es el científico francés Charles Coulomb. Formuló en 1878 la ley que lleva su nombre. Coulomb investigó la magnitud de la fuerza de interacción entre pequeñas esferas cargadas eléctricamente. En aquella época nada se sabía acerca de la constitución interna de los átomos, y para la mayoría de los científicos la existencia de los mismos era solo una hipótesis. Pero lo que sí se conocía era que en condiciones especiales ciertos cuerpos experimentaban fuerzas de atracción o de repulsión, sin necesidad de estar en contacto. Las otras fuerzas de este tipo que se conocía eran la de gravedad, que siempre es atractiva, y las fuerzas centrimales, pero estas últimas solo se ponían en manifiesto entre cuerpos de ciertos materiales especiales, fundamentalmente hierro y otros minerales que contenían hierro. Pero las fuerzas eléctricas se producían entre cuerpos de una gran diversidad de materiales. En la época de Coulomb, la investigación acerca de este tipo de fuerzas había conducido a los científicos a la elaboración de una sencilla teoría que se basaba fundamentalmente en las siguientes ideas. Primera, existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y la negativa. Segunda, las cargas eléctricas del mismo signo se repelan y las cargas de signos opuestos se atraen. Tercera, respecto al comportamiento eléctrico existen dos tipos de materiales, los conductores en los que la carga eléctrica se puede mover con facilidad, es decir, trasladarse por todo el material, los aislantes o dieléctricos que se pueden cargar pero la carga que queda localizada en cierta región del material. Cuarta, la carga eléctrica no puede ser creada ni destruida, solo es posible transferirla de un cuerpo a otro. Coulomb descubrió que las fuerzas eléctricas tanto de atracción como de repulsión son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que separa a los cuerpos cargados, si estos son esféricos o de pequeñas dimensiones comparados con las distancias que los separan. Además, la ley de Coulomb determina una manera de definir cuantitativamente el concepto de carga eléctrica. Suponiendo que los dos cuerpos tengan la misma carga, midiendo la distancia entre ellos y la fuerza con que se repelen, se puede definir la carga eléctrica en función de estas dos magnitudes conocidas. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. No corresponde ahora hablar del campo eléctrico. El campo eléctrico surge de la necesidad de comprender cómo se transmiten las fuerzas eléctricas entre las cargas eléctricas. La primera persona en proponer un modelo correcto fue Faraday, científico británico, uno de los físicos más destacados en el siglo XIX. El campo eléctrico es una magnitud vectorial que se utiliza para la descripción matemática de las interacciones eléctricas. La fuerza dada por la ley de Coulomb nos proporciona el módulo, la dirección y el sentido de dichas interacciones. Se tiene entonces que el campo eléctrico es la magnitud vectorial de igual dirección y sentido que la fuerza que actúa sobre la carga de prueba, y cuyo módulo es igual al cociente entre el módulo de la fuerza y el valor de carga de prueba. En este recorrido histórico no podemos dejar de lado a Luigi Galvani y Alessandro Volta. Fueron dos importantes físicos italianos del siglo XVIII que contribuyeron de manera significativa al entendimiento de los fenómenos eléctricos. Entre ellos se destacó una polémica. La disputa entre Volta y Galvani se centró principalmente en la observación de Galvani, que las patas de una rana se contraían cuando se conectaban dos puntos de tejido entre metales diferentes. Por ejemplo, cuando una preparación formada por los nervios lumbares y los músculos de la pata era colgada con un gancho de bronce desde una verja de hierro en el jardín, mientras el músculo hacía también contacto con el hierro, el otro punto del mismo tejido. Volta confirmó que efectivamente la electricidad entregada por una máquina eléctrica estimulaba los músculos, pero interpretó de manera distinta el experimento con los electrodos de hierro y bronce, donde no había aparentemente una fuente de electricidad externa al tejido, y Galvani atribuyó el origen de la contracción muscular a la electricidad venida del tejido mismo. Para Volta, el origen de la electricidad estaba en la unión bimetálica en el gancho de bronce sujeto al hierro.
André Marie Ampère fue el primer matemático en estudiar el descubrimiento hecho por Oersted, observando que si al agarrar con la mano un alambre por donde fluye la corriente, de modo que si el pulgar apunta en la dirección de la corriente, la aguja de una brújula va a apuntar en dirección de los dedos curvados, sin importar la distancia que se coloque la brújula del alambre. A estos resultados también llegó el físico francés Dominique Arago, concluyendo que un alambre circular por el que transita corriente es un magneto, es decir, que una corriente eléctrica genera un campo magnético. El primer electromagneto era un alambre de cobre amarrado a una barra de hierro en forma de U. Por esta barra de hierro pasaba corriente eléctrica. Fue diseñado por el físico inglés William Sturgeon en el año 1823, quien aplicó el principio generado por Dominique y Ampère. Por otro lado, André Marie Ampère también observó que si dos corrientes pasan por dos alambres que se encuentran paralelos uno del otro y la corriente pasa en sentido contrario, los alambres se repelan. Si la corriente va en la misma dirección, los alambres se atraen. Ampère desarrolló la ley de Ampère, la cual era una ecuación que relacionaba la causa del campo magnético con la corriente eléctrica, solamente para el caso que se tiene independiente del tiempo. Además fue el primero en diferenciar la fuerza electromotriz que mueve la corriente, volts, y la cantidad de corriente en amperes. Una relación de ambos se da en el electromagnetismo, utilizando el Watt, que es la potencia, nombre atribuido al ingeniero James Watt, quien estableció que un caballo necesita una potencia de 746 watts para levantar 75 kilogramos. Y Charles Faraday también quedó impactado por el experimento hecho por Oersted, a tal punto que comprobó la simetría entre la fuerza electromagnética y mecánica y entre la fuerza eléctrica y magnética, dando forma matemática a este fenómeno de las variaciones en el campo magnético, recibiendo el nombre de ley de inducción de Faraday. Siguiendo la misma línea de pensamiento llegamos a Carl Gauss, que fue la persona que determinó la ubicación exacta de los polos magnéticos de la Tierra. Otra contribución de Carl Gauss es la ley de Gauss, que consiste en que el flujo de un campo mediante una superficie cerrada es proporcional a las fuentes de dicho campo. Esta ley se utiliza para obtener la ley de Coulomb. Por otro lado, el físico británico James Maxwell entre 1861 y 1862 publicó lo que se conoce hoy en día como las ecuaciones de Maxwell, 4 ecuaciones que establecen los fundamentos del electromagnetismo. Estas ecuaciones precisamente describen los fenómenos de los campos electromagnéticos. Gracias a los trabajos de estudiosos como Coulomb, Gauss, Faraday, Ampère y otros más, Maxwell logró dar forma a sus ecuaciones, que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos son generados y alterados entre ellos por cargas y corrientes eléctricas. Así, lo que Maxwell hace es intentar resumir todo lo conocido hasta este momento sobre los campos magnéticos y eléctricos de manera matemática.